Hebreos capítulo 12. Vamos a seguir adelante, dejando a los héroes. Nos vamos a ir a los nuevos héroes que Dios pide que seamos nosotros. Así que quiero invitarles a que leamos en las Sagradas Escrituras el capítulo 12 de Hebreos y juntos podamos meditar un buen momento, ¿no? Cerca los unos de los otros. Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Mucho que decir en este texto, pero vamos a ubicarnos básicamente en los versículos 1 al 3. Y yo quiero que pensemos esta mañana en correr en nuestras vidas la carrera cristiana viendo a Jesús. Fíjese que el autor conecta al capítulo 12 con lo que ha dicho en el capítulo 11, ¿verdad? Y nos ayuda a reflexionar, nos inspiró narrando lo que esta lista de personajes, que por supuesto es corta en relación a todos los que han caminado con el Señor, hombres y mujeres que hicieron diferencias en sus vidas porque confiaban en Dios. Pero él deja el pasado para que nosotros podamos recordar. Él nos ha recordado a las personas, pero ahora nos dirige a nuestro presente y al futuro. Ahora está diciéndose: hacen falta héroes que concluyan esta carrera y que queden en la historia de los héroes de la fe. Y entonces me ubica a mí en lo que yo debo hacer ahora en este día. Y obviamente la figura que el autor tiene es una carrera de las competencias de los Juegos Olímpicos. Quizás recuerden que estamos influenciados por la cultura griega, y entonces quizá él tenía esas ideas en mente cuando asume esta situación y este pasaje, y nos lleva a nosotros a pensar. Y es importante que nosotros aprendamos que la vida cristiana es una carrera, y es una carrera de resistencia, no tanto de velocidad. No importa la velocidad, como la resistencia hasta poder llegar. Aquí en Guatemala nosotros tenemos varias carreras que son pues famosas, ¿verdad? La media maratón de Cobán, que tiene sus 30 kilómetros, la que se corre para fin de año, la San Silvestre, y por supuesto tenemos carreras que son emblemáticas, como la maratón de Boston, en donde se exige una capacidad y una exigencia de entrenamiento y resistencia para la vida.
Piense ahora entonces en lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes en nuestra vida cristiana. Dice el autor, puestos los ojos en Jesús. En primer lugar, él hace referencia, este texto hace referencia a la gran nube de testigos. Y él dice, por tanto, ¿verdad? Ya habiendo dicho todo lo que dijo en Hebreos capítulo 11, él ahora se dirige a la nube de testigos. Dice, teniendo tan grande nube de testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? Todos los que él ha narrado en el capítulo 11, ¿verdad? La fe que ellos tuvieron en el Señor, en su Dios, en su palabra, permitió que ellos cambiaran circunstancias de muerte, que resucitaran muertos, que abrieran el mar, que detuvieran ríos, que vencieran ejércitos, en fin, todo esto pasó porque ellos confiaban en el Señor. Entonces estos son testigos que ya han triunfado. Pero obviamente los testigos de la fe no son solamente los que han triunfado y que están ya con el Señor, sino habemos alrededor de nosotros tenemos también testigos que están verificando o que están viéndonos a nosotros cómo corremos, la manera como vivimos la vida cristiana. Y entonces él dice, la nube de testigos está ahí, unos viéndonos a nosotros como modelos, otros aprendiendo unos de otros, en fin, somos como atestiguando de lo que Dios está pasando. Pero hay otros testigos también, el mundo no creyente, el mundo irredento, los que no han creído en el Señor, también verifican nuestro caminar y nuestra andanza con Jesucristo en esta vida. Y nosotros también tenemos que dar testimonio, como fueron por la fe, alcanzar un buen testimonio. Y hablábamos la semana pasada de la importancia de tener una vida que testifique que tú eres conocedor de Dios, que amas a Jesús, que caminas con Jesús, te has identificado con sus palabras, con sus enseñanzas, con su vida, y por supuesto creemos firmemente lo que la palabra del Señor ya nos está diciendo. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera? Dice, entonces ya hay testigos que ven tu vida, hay personas que están viendo qué haces. ¿Qué haces en estas circunstancias? ¿Qué haces cuando estás en problemas? ¿Qué haces cuando otros están en situaciones de apuro? Bueno, el pueblo del Señor debe ser entendido. Y si los entendidos entenderán, dice Daniel, y brillarán como la luz del firmamento. Esta carrera que corremos viendo a Jesús tiene como ciertas condiciones. La primera condición es despojémonos de todo peso. Y ahora ya Él está hablándonos a nosotros, ya está hablándonos y dirigiéndonos. Si vas a andar con Jesús, tienes que aprender a caminar con esta carrera. Despojémonos de todo peso. Todo peso, como Él tiene la idea en mente de una carrera de competencia, obviamente ustedes saben, cuando uno va a correr se pone ropa liviana, se pone zapatos adecuados, ropa adecuada. Y comenzamos nosotros a correr y a caminar con la confianza de acabar esa carrera, ¿no? Bueno, en la vida de fe hay pesos. A veces nosotros no se nos facilita la vida. A veces hay pesos mismos dentro de tu propia familia, dentro de tu propia congregación. Hay situaciones ahí que te molestan, que te provocan cansancio, que te hacen luchar más de lo debido. Y miren, nosotros tenemos que luchar contra el mundo, que no conoce al Señor, pero es difícil cuando tenemos que luchar entre nosotros. Y tenemos que gastar energías sosteniéndonos nosotros porque tenemos dificultades. ¿Cuáles eran los pesos? Bueno, los pesos pueden ser, aquí menciona que el pueblo de Dios estaba, los hebreos, los creyentes hebreos estaban desalentándose porque había venido una persecución sobre ellos y algunos estaban tratando de volver atrás. Y aquí el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, en el capítulo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a padres se os dirige, que el Señor al que ama disciplina y que corrige a aquel que recibe por hijo
¿Y por qué? Porque seguramente ellos estaban pensando que Dios estaba tratando tan fuerte con ellos que se había olvidado de que ellos eran seres humanos. Entonces las dudas, la incertidumbre, hay que abandonarla. El miedo, el temor, ese mal pensamiento que nosotros tenemos y que es una promesa de Jesús, que el Señor nos va a dejar, no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Esa es su promesa firme antes de irse. No los dejaré. Pero eso es lo que muchas veces viene a nuestra mente. Así que hablando de pesos, dudas que tengamos, pero también él pasa a otra parte, dice, y pecado que nos asedia. El pecado se define como la violación de una ley conocida de Dios. Nosotros entendemos que el pecado es cuando tú haces y violas un mandamiento sabiendo que no tienes que hacerlo. Y decimos, es un pecado que hemos cometido. Y realmente el Señor no nos va a estar a nosotros pidiendo cuentas de cosas que no sabemos, sino nos va a demandar basados en su palabra. Y entonces pecados son todas aquellas acciones digamos, de pensamiento y de acción que nosotros hacemos o dejamos de hacer en obediencia al Señor. El pecado tiene dos formas en que nosotros hacemos o violamos la ley. En primer lugar, cuando nosotros hacemos cosas desagradables al Señor. El Señor dice, no mintáis, no os mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Huid de la idolatría, resistid al mal, perdonad a todos los que os ofenden. O sea, hay expresiones y hay mandatos de la palabra en donde Dios nos manda a hacer y obedecer. Entonces puede ser pecado cuando nosotros sabemos que tenemos que perdonar y no queremos perdonar, o cuando nosotros nos encontramos frente a una encrucijada donde tenemos que obedecer al Señor y nosotros resistimos obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque eso implicaría humillarnos nosotros. Entonces está el pecado como la violación en forma de desobediencia a un mandato, ir sobre el mandamiento. Pero está también el pecado que es no hacer lo que Dios dice, que es donde nosotros muchas veces caemos. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay personas que dicen, no, pastor, yo jamás, ¿cómo va a creer usted que yo pecador? No, es que pecamos haciendo lo malo y pecamos también cuando no hacemos el bien que Dios nos manda que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que hacer el bien, tenemos que orar unos por otros, tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que buscar el bien del hermano, ¿verdad? La tentación, entonces la acción de pecar, es aquella acción de que es posible que tú no estás pecando haciendo cosas horribles afuera, pero estás haciendo cosas horribles al no hacer. Y nuestro llamado a esta carrera no es a que seas un espectador de los que corren, sino a que corras. Entonces hay personas que se resisten a correr. Bueno, aquí está el pecado. El pecado es no hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. La tentación más grande es de no escuchar lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Y escuchar al Espíritu de Dios es seguir a Cristo en medio de las circunstancias. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, ¿no? En donde el afán puede abarcarnos. Mateo 6:25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, por vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestros padres celestiales las alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura 50 centímetros, un codo? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que necesitamos en la vida, el Señor ya conoce, dice su palabra. Y entonces en ese conocimiento anticipado, Él ya ha previsto cómo va a suplir. Pero nosotros resistimos siempre en afanarnos, cuando Él ha dicho, no se afanen. Y entonces nos caemos en el afán y no buscamos el reino de Dios. Desobedecemos al Señor porque nos preocupamos
y porque no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Así que el pecado implicaba eso, que uno entre en un autoexamen. ¿Qué necesito quitarme para correr apropiadamente esta carrera? Y la otra cosa que tiene que hacer es correr con paciencia. Correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. De esto se trata la carrera cristiana. No se trata de vivir hoy en fe y mañana nos olvidamos. No, hoy caminaré en fe, mañana seguiré adelante. Hay que caminar mientras podemos caminar y hay que soportar cuando tenemos que soportar. Aquí dice, corramos con paciencia. La paciencia, desde la perspectiva que nos está hablando aquí el apóstol, no es solamente una paciencia donde usted se queda esperando, sino es una paciencia que busca el camino para salir en medio de las circunstancias difíciles, que utiliza los obstáculos para avanzar y que utiliza las circunstancias que vienen contra su vida para buscar al Señor, aferrarse al Señor y caminar y saltar con el Señor, como dice su palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros pensamos que ya no podemos, el Señor viene y nos levanta. Bueno, correr con paciencia. Correr con paciencia implica tomar la carrera ahora que es posible tomarla. Cuando Jesús estaba hablando en Mateo 24 acerca de la venida del Señor, dice que como en los días de Noé, menciona el caso de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Pasó 120 años construyendo el arca porque confiaba en la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió? Nadie se acercó a preguntarle a Noé si podía entrar hasta el día en que se cerró la puerta del arca y que nadie podía más entrar. Así somos los seres humanos. Corremos cuando no tenemos que correr y nos detenemos cuando no tenemos que detenernos. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. No puedes posponer empezar esta carrera. Vendrán días cuando me buscarán y no me hallarán, dice el Señor. Y Él llama, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces, este correr es ahora, no es para luego ni para después. Porque hay muchas personas que lo dejan, que dejan el cultivar su relación personal con el Señor para luego, para cuando yo esté mayor, cuando, bueno, vengan otros tiempos. Dice, ahora no puedo, pastor, ahora estoy alejado. Te han dicho a ti, no, ahorita yo no puedo, yo tengo una situación que no puedo resolver, voy a resolver esto primero. Pero yo te digo, no. El Señor dice, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se trata de cuando tú piensas. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca está listo. Siempre que nosotros queremos dar una decisión caminando hacia adelante con el Señor, siempre va a haber un impedimento y te vas a decir, quizá no voy a poder. Es que esto no se trata de emprender esta carrera en tus fuerzas, sino reconociendo que allí está con nosotros el corredor más poderoso, que es Jesucristo. Y entonces dice, de nuevo, corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Él es el autor y consumador de la fe. Y entonces el autor de esta escritura, el escritor de esta escritura, nos lleva ahora a un punto nuevo. ¿En qué sentido? Él dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Es que Él nos ha hablado de los héroes de la fe. Nos ha dicho que hubo mujeres, hubo hombres, personas que corrieron con admiración y que completaron esta carrera con éxito, a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchas de las cosas que ellos esperaban sucedieron después de que ellos habían ido con el Señor. Y entonces ahora nos lleva a poner la mirada en el corredor que corrió esta carrera sin detenerse un paso y llegar hasta la meta sin fallar, es la idea. Por el gozo puesto delante de él. Y menciona tres cosas aquí. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio
y se sentó a la diestra de Dios. Así que cuando el corredor Jesús hizo esta carrera, bueno, y está hablando de la vida de Jesús, hace referencia a la vida de Jesús. O sea, Jesús nació, y desde que Él nació, la profecía a María fue: una lanza atravesará tu corazón, y por la caída de Él muchos serán levantados. Hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las ofrendas que le llevaron los magos: oro, incienso y mirra, que hablaban de la gloria y del dolor a la vez, del sufrimiento. O sea, Jesús, desde que vino a la tierra, su negación de dejar su trono fue ya una parte de lo que implicó su sufrimiento. Pero dice que Él se enfrentó a la vida, tal y como la vida le llegó, y menospreció el sufrimiento, el oprobio. El oprobio es la vergüenza. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que está diciendo es que a Jesús no le importó que esa carrera le iba a llevar a Él a humillarse y a que los seres humanos sacáramos lo peor de nosotros, porque en la crucifixión se ve lo malo que somos los seres humanos. Lo golpearon, lo hirieron, lo ofendieron hasta que Él murió. Pero dice la Biblia que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces él dice, Jesús, desde que vino a la tierra, Él sabía que su meta era morir. Así que Él se dedicó a enfrentarse a la vida para prepararse para ese momento, y cuando ese momento llegó, Él se ofreció en sacrificio. Y Él triunfó sobre el pecado, la muerte y Satanás, dice su palabra, y en su resurrección nos dio la victoria. Entonces, cuando Él se pone a Jesús como el ejemplo, lo pone como el ejemplo de un corredor que empezó y triunfó. Corramos con paciencia la carrera, siguiendo al modelo Jesús, viendo a Jesús, es la idea. Así que Jesús venía para morir. Su muerte vicaria y redentora fue dada por nosotros. Y la gloria de Jesús fue precisamente eso, que pudiendo Él rechazar esa opción a correr, corrió. ¿Por qué? Porque Él sabía que si no corría, nosotros perderíamos todos. Porque su muerte y su crucifixión y su resurrección fue la ofrenda por el pecado de los seres humanos. Y eso es lo que significa: sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Entonces Él concluye la carrera de la redención a nuestro favor y se sentó. Y este sentarse no era un sentarse de comodidad, de relax, de decir, sino se sentó a la diestra de Dios habiendo concluido la redención y para reinar en este mundo. Ya Él ha triunfado y ahora dice que está reinando con el Padre. Puestos los ojos en Jesús. El modelo es Jesús. No debes olvidar eso. Y lo que el autor está diciéndonos es, aun cuando hay una nube de testigos que han triunfado y que lo han hecho bien y que han peleado y se han enfrentado a todo, todavía eran seres humanos que fallaban. Y lo que Él está tratando de decirnos a nosotros es, mira, tienes que aprender a correr mirando a Jesús, no mirando a tu hermano. ¿Por qué? Porque tu hermano puede fallar. Y en el fallo de tu hermano o de tu hermana puedes encontrar una excusa para abandonar. Decir, miren pues, si yo tenía a él de modelo y miren cómo terminó. Así puede ser. Bueno, puestos los ojos en Jesús, el corredor perfecto. Estos hombres y mujeres de fe caminaron con Dios, dieron buen testimonio, todavía, pero cometieron errores. Y quizá podría ser una excusa para abandonar esta carrera, pero Jesús no encontrará errores. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está hablando de la
calidad de este corredor. Se enfrentó a la vida con todas sus provocaciones, con todas sus luchas, con todas sus limitaciones, pero nunca falló, nunca violó un mandamiento. Y entonces Él nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Considerad aquel, dice el apóstol Pablo, dice el autor de Hebreos, que para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos sufrido la muerte, porque muchos creyentes todavía estaban vivos. Y yo te quiero decir una cosa, si hoy estás vivo, bueno, la amenaza puede estar ahí afuera, pero estás vivo, dale gracias a Dios, enfréntate a la vida hoy. No estés lamentándote que hay problemas allá afuera. Dale gracias a Dios que Él te dio la vida, y si tienes la vida, tienes la esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza, decimos, ¿no es cierto? Así que debemos de correr con paciencia. Y lo que les está llamando a ellos es decir, señores, ustedes no han sufrido hasta la sangre y la carne como el corredor más poderoso, como Jesús. Y ya se olvidaron de que el Señor dice que el Padre ama al que disciplina. Y si no nos amara, no nos disciplinara. ¿Por qué? Porque a veces estamos pasando por esta situación. Bueno, hay tantas maneras de ver esta pandemia. Y una de ellas, hermanos, tenemos que verla, pues es una disciplina. Recuerden que la disciplina busca moldear, busca encarrilar, busca darle la forma correcta a aquello que estamos tratando, o a la persona que estamos tratando de disciplinar. Entonces, desde esa perspectiva, no es solo castigo, puede ser que Dios está tratando de otra forma con otras personas, pero la expresión el autor de Hebreos nos dice, cuidado con estar pensando que ya Dios se olvidó de ustedes. Si ustedes están en apuros, es posible porque Dios está moldeando sus vidas, está tratando de sacar algo mejor de ustedes, está buscando en ustedes darle la forma, el carácter de un corredor que no se rinde, como nuestro Señor Jesucristo. Corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Esta carrera se requiere, en primer lugar, decisión de entrar. ¿Cómo entramos? Entramos cuando nosotros ponemos a Cristo como nuestro modelo y lo recibimos en nuestra vida como nuestro Salvador y nuestro Señor. Aceptar a Jesús, que es la expresión más común en el pueblo cristiano. Tienes que recibir a Jesús, tienes que reconocer que eres pecador, tienes que arrepentirte y comenzar con Él tu vida. Segunda cosa, tienes que aprender a caminar en esta vía. Aquí hay disciplinas que hay que aprender, hay disciplinas nuevas que tienes que adquirir para mantenerte como corredor en esta carrera, y tienes que despojarte de lo que te impide. Y una de las cosas que te impiden es el pecado, los pesos que nosotros nos echamos encima, las dudas, la incertidumbre. Pero el pecado es la rebelión de nuestra vida sobre las leyes de Dios. Cuando violentamos las leyes de Dios porque hacemos las cosas que Él dice que no hay que hacer, o porque no hacemos las cosas buenas que Él manda que hagamos. Así que de todas maneras fallamos ante el Señor. Y la otra manera es la manera como tienes que correr. No es mirando a tu prójimo, sino mirando a tu Salvador, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? En Jesús no vas a encontrar excusa para desalentarte, no vas a encontrar excusas para no creer, no vas a encontrar excusas para no perdonar, no vas a encontrar excusas para negarte a servir a los demás, no vas a encontrar excusas de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Él siempre hizo lo bueno. Y cuando examinamos la vida de Jesús, nos vamos a encontrar con el desafío que Dios tiene para nosotros. Así que esta mañana el reto para ti y para mí es, Dios espera que nosotros le imitemos en la vida que Él ya ha vivido, y que nosotros asumamos
que la vida que Él vivió es lo que nosotros tenemos que reproducir diariamente, en términos de entrega a Dios, en términos de entrega a nuestro prójimo, de servir a los demás, de hacer cosas por los demás y de proclamar la buena voluntad de Jehová sobre la tierra. No olvides que eres un mensajero de Dios, que Dios te invita a participar y a actuar. Y nosotros debemos de tener el evangelio de la paz debe estar fluyendo en nosotros con una vida transformada. Dios espera que nosotros encontremos inspiración en Jesús, toda la inspiración en Él. ¿Por qué? Él es nuestra vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que permanece con nosotros todo el tiempo. Él es autor y consumador. ¿Qué quiere decir? Él no solo plantea el desafío de vivir, sino hizo vida la oferta de fe que nosotros tenemos que completar. Y aquí plantea a nosotros el desafío de caminar. Debemos correr con paciencia hasta llegar a la meta. No es cuestión de un día ni un mes, hasta que el Señor venga. ¿Y cómo lo haces? Viviendo día por día. La vida se compara a una carrera en la que hay que correr y hay que llegar a la meta. Y para eso vas a tener que doblegarte, vas a tener que desechar los impedimentos y vas a tener que aprender a tomar aquellas cosas que necesitas. Terminemos esta mañana orando y yo quiero invitarte. ¿Cuáles son los impedimentos que te detienen en tu carrera, que hacen que bajes el paso en esta carrera? ¿Son cuestiones con los demás? ¿Son situaciones de vida con los demás? Puede ser que estás metido en una situación de enfermedad incurable y tienes que luchar todos los días levantándote sabiendo que hoy puedes morir. Puede ser que estás enfrentándote a una crisis de familia, de abandono. Tu papá te abandonó o te equivocaste, si te equivocaste a lo grande y ahora estás tratando de retomar el camino. Bueno, cada persona es un mundo, decimos nosotros, y cada quien ha fallado al Señor a su estilo. Cada oveja se apartó por su camino, dice la palabra de Dios. Bueno, el llamado del Señor es, el Señor no te dice, ¿cuánto has pecado? Sino dice, corre con paciencia esta carrera y te invita a unirte. Entonces, ¿qué es lo que te está impidiendo? ¿Son situaciones de la vida? ¿Son preocupaciones? ¿Son esos problemas? Bueno, pero también hay otra manera en que nosotros podemos ser impedidos. Es cuando tenemos actitudes que nosotros bajo nuestra propia voluntad seguimos haciendo o desobedeciendo. Cosas que nosotros estamos violentando los principios del Señor, sabiendo que nos va a ir mal, pero seguimos adelante. Bueno, pecados. Y tú dices, no, pero yo no estoy tan mal. ¿Qué cosas no has hecho hoy? ¿Hiciste el bien esta mañana? Porque hay cosas buenas que tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasaste hoy con el Señor? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, que nosotros dejamos lo bueno que hay que hacer pensando que no violentamos. Y aquí dice, hay cosas que nosotros no hacemos que son pecado. Quiero invitarte entonces a que le digas al Señor, desde tu situación, necesito cambiar esta actitud en mi vida, necesito mirarte a ti y correr con esa intensidad. Padre amado, esta mañana te damos las gracias por tu palabra, que nos invita a enfrentarnos a la vida como nos ha sido presentado, en el escenario en el que estamos viviendo. Y quiero orar, Señor, para que nos ayudes a quitar los pesos que nos impiden caminar apropiadamente. Llámense, Señor, dudas, incertidumbre, miedo, enfermedad. Que nada nos impida caminar. Pero también, Señor, perdónanos
porque hacemos cosas que nosotros no debemos hacer, que sabemos que no debemos hacer, pero nosotros violentamos tu palabra. Te pido, Señor, que nos perdones. Te pido, Señor, que nos limpies y nos hagas hombres y mujeres obedientes a ti. Queremos correr con la calidad de Jesús, mirarlo a Él siempre. Cuando las cosas se ponen difíciles, queremos verlo a Él. Cuando, Señor, las cosas van bien, queremos verlos a Él. Queremos seguir su paso, Señor, en esta vida. Así te pido que ayudes a cada uno de nosotros esta mañana. Las cosas que necesitas resolver, Señor, te pedimos que las resuelvas. Las cosas que necesitas cambiar y que deben ser cambiadas, cámbialas, Señor, por favor. Y enséñanos a tener la determinación de Jesús. Correr hasta terminar la carrera. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias y que el Señor pues va a bendecirles a ustedes en sus hogares, en sus vidas y en su caminar diario. Recuerde, esto es de avanzar cada día, en las circunstancias en las que nos encontremos nosotros.